subtítulo: la capacidad de un buen cristiano. Usted tiene una capacidad enorme, porque el Señor se lo ha dado. Mentalícese, pónganselo en su mente, grábeselo y diga: el Señor me ha dado una capacidad enorme, grande, porque, hermanos, no son vuestros pensamientos, sino que son pensamientos de Dios. Daniel 3, 6:3, amén. Dice la bendita palabra. Hay que quedarse sentado, hermano, como quiera. Dios ya sabe que nosotros oramos, amén. En 6:3 dice la bendita palabra: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque habían en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ahora ustedes, hermanos. Gloria a Dios, amén. Dice: pero Daniel mismo era superior de aquellos gobernadores de en aquellos tiempos. El rey, hermanos, puso gobernadores. Había 120 sátrapas que gobernaban en aquella provincia. Nosotros sabemos de antemano que Daniel era superior a él. ¿Por qué ustedes piensan que Daniel era superior a los demás? ¿Porque era fuerte? ¿Porque era de parecer hermoso? Hermanos, no. La clave está de que Daniel era superior a los demás gobernantes, a los demás, hermanos, que tenían mucha sabiduría, que tenían mucha inteligencia. Era porque, hermanos, le servía a Dios. Tenía Dios en su corazón. Si nos volvemos al capítulo 1, hablando de Daniel, hermanos, nosotros sabemos que el hermano retó y les dijo, imagínense, hermanos, los reyes, los ricos, si usted va en San Pedro, en Cumbres, los manjares, la mesa llenos, hermanos, no es como nosotros que nos sirven un platito. Allá, hermanos, llenan la mesa de todo tipo de comida, de lo que a usted se le antoje. El platillo que usted quiera. Y en la mesa hay frutas de lo que usted quiera. Así comen los ricos. Así comía el rey en aquel tiempo, hablando en capítulo 1 de Daniel. Hablando, hermanos, de que ellos jóvenes les ofrecieron alimento de lo que comía el rey. Pero Daniel dijo, no, yo quiero apartarme, yo quiero comer legumbres y pura agüita. ¿A quién le gusta comer pura? Yo no, hermano. Amén. A veces es lo que nos hace falta, nosotros apartarnos para Dios. Daniel, hermanos, él dijo, yo quiero comer. Y aquellos eunucos no querían, hermanos. Pero él, hermano, le dijo, pruébenme 10 días. Amén. Ellos se imaginaban, hermanos, de que se lo iban a encontrar todo desnutrido, todo sin fuerza. Imagínense, hermanos, cuando nosotros no comemos alimento, imagínate cuando nos ponemos en ayuno, a veces ya andamos así, hermanos. Imagínense, ellos 10 días comiendo puro legumbre. A veces el enemigo así te hace creer, no ayunes, no pasa nada, quédate así. Imagínate, si tú ayunas, te vas a debilitar. Si tú ayunas, te vas a enfermar. Amén. Pero Daniel, él no le importó. Él dijo, pruébanme 10 días. Y ellos pensaban que se lo iban a encontrar así, desnutridos, sin ganas, tirados en aquel lugar. Pero imagínense, hermanos, ¿cómo se lo encontraron? Robusto. ¿Pero por qué, hermanos? ¿Quién le dio la fuerza y la fortaleza? Dios. Y a nosotros, ustedes piensan que Daniel, el que le servía, es el
gobernadores porque había en él un espíritu superior a él. Ese espíritu mayor se llama el Espíritu Santo. En esta hora el Espíritu Santo se está moviendo aquí en este lugar. Todo depende de usted si quiere ir lleno de la presencia del Señor. Todo depende si usted aquí quiere salir con un cuerpo robusto, con una mente, con un alma, con un corazón de seguir adelante, de seguir sirviendo al Señor. Todo depende de usted y yo si queremos seguir adelante, si queremos seguir creciendo. Cuando uno le sirve a ese Dios todopoderoso, nos pone en un lugar muy especial. Cuando nosotros nos empeñamos en servirle a ese Dios, Dios le va a poner en un nivel donde usted nunca se imaginará, nunca pensó de que el Señor lo pondría ahí. Usted y yo tenemos la capacidad. ¿Por qué? Porque servimos a un Dios todopoderoso. Él no ha cambiado. A veces nosotros cambiamos como personas, pero Dios no cambia. Dios es el mismo y no cambiará. Y como les decía de un principio, si usted voltea a su alrededor, le debe de dar gracias por su hermano, por su hermana que vino en este lugar. Porque a cada uno de nosotros que nos encontramos aquí en este lugar, nosotros somos importantes para Dios. Aunque el enemigo todo te diga lo contrario, aunque el enemigo te muestre todo lo contrario, él ponga en tu vida, en tu mente enfrente, ponga una pantalla y te diga, mira, todo esto lo que tú has hecho. Pero Dios, hermano, grande es su misericordia. Él se ha llevado en aquella cruz del Calvario tu debilidad, todo lo que tú hacías antes. Jesucristo, Él ha pagado por nuestro pecado. Hermanos, sabemos que cuando nosotros tratamos de servir al Señor, cuando nosotros tratamos de darle la gloria y la honra al Señor, el enemigo no se queda contento. El enemigo, hermanos, empieza a patalear, empieza a rebuznar, empieza a decir, mira aquel hermano, mira aquella hermana, quiere levantarse. Así pasó con Daniel, porque le encontraron, era superior a ellos. Ahí empezó a venir la envidia, ahí empezó, hermanos, a crecer ese rencor, esa envidia entre ellos mismos. Aunque delante del rey, hermanos, ellos todos eran iguales, esos 120, pero 3 había puesto mayor que ellos, pero en esos 3, hermanos, estaba superior Daniel. Daniel, el ungido de Dios, el Alejandro, ungido de Dios, el Francisco, ungido de Dios, el Javier, ungido de Dios. Así tenemos que declarar, hermanos, porque tú y yo somos ungidos de Dios, porque Dios nos ha llamado. No es que nosotros hayamos sido muy hermosos, amén, hermanos. Dios nos llamó, hermanos. En medio se nos predicaba, hermanos, de Lodebar, en lugar de la tristeza, de Mefiboset, hermanos. El jueves se nos predicaba sobre Mefiboset. Imagínense, hermanos, Mefiboset, él pensaba que estaba todo olvidado, pero había alguien que le decía, el rey te manda a llamar. Y en esta hora Daniel, así era, él pensaba, hermanos, que estaba solo. Él tenía una seguridad, y certeza a quien le servía, porque él era mayor que todos. Usted y yo, cuando andemos allá afuera, usted no es como en el mundo. Usted no tiene que actuar como actúan los del mundo, sino que usted es superior a todos los que se encuentran en aquel lugar, porque usted le sirve a un Dios todopoderoso. No les voy a leer el texto, hermanos. Nosotros sabemos que cómo fue, hermanos, estos gobernantes se empezaron a juntar, hablando en el versículo 6 hasta el 8, hablando de que a estos gobernantes les entró un celo, les entró una envidia, y ellos le empezaron a rascar, empezaron a buscar para encontrar algo de Daniel. Pero estos gobernantes no encontraban nada en él que pudiera perjudicarlo delante del rey. Y ellos, hermanos, se juntaron y empezaron a decir, oye, pues Daniel, ¿qué se le puede
encontraron algo muy importante. Que este Daniel, él hablaba día a día con el Señor. Y no hablaba nada más una vez, no hablaba 2 veces, sino que hablaba 3 veces al día. Y él, hermanos, abría las ventanas para hablar con el Señor, para hablar con nuestro Dios. Y a veces el diablo así se maneja. Él se enoja cuando tú empiezas a servirle al Señor. Empieza a decir: mira, Pedro, ¿no te acuerdas lo que andabas haciendo en aquel tiempo? Pedro, ¿no te acuerdas? Mira, cuando tú le servías al diablo. Pero déjame decirle que ahora no le sirva al enemigo, le sirva a un Dios todopoderoso. Así tenemos que declarar día a día. Así como Daniel tenía una seguridad a quien le servía. Él no le importaba, hermanos. Él de antemano, él ya sabía que los gobernantes se andaban poniendo de acuerdo qué es lo que querían hacerle. Y ellos, hermanos, esos gobernantes, imagínense, llegaron como aquellos bien chismosos, como verre, que se dicte algo para castigarlo. Y el rey aceptó. Pero cuando se enteró Daniel, él fue corriendo. Cuando nosotros nos está pasando algo en nuestra vida, a veces estamos batallando económicamente, a veces estamos batallando, hermanos, con nuestra familia. ¿Y qué hacemos? Ahora no voy a ir a la iglesia porque estoy pasando por muchas luchas. Ahora no voy a servirle al Señor porque ahora estoy batallando en mi vida. Pero Daniel, él sabía de lo que estaban preparando aquellas personas, aquellos gobernantes. Él ya sabía. ¿Y él qué hizo, hermanos? ¿Se fue a meter abajo del catre? ¿Se fue a meter abajo de la cama? No, hermanos. Él salió corriendo, hermanos. Abrió las ventanas y se hincó delante del Señor. Y empezó a clamar al Señor. Me imagino que él pedía, hermanos, que el Señor tuviera misericordia por aquellas personas. Amén, hermanos. Así tenemos que hacer nosotros como cristianos. Y hermanos, y estos gobernantes, como ya había firmado, hermanos, ese edicto, el rey, ellos luego fueron, mira, Daniel, a él, cada 3 veces al día, en la misma hora, él ora a su Dios. Porque ellos le habían dicho que cualquiera que se encare, cualquier tipo de dioses, hermanos, que se fuera al foso de los leones. El enemigo así prepara, empieza a maquinar en nuestra vida, empieza a maquinarte en tu vida. Mira, aquel hermano así está trabajando. Y empezamos a decir: mira, el hermano. Y mira, y allá afuera es otro hermano. Pero hermano, nosotros no somos jueces. Todavía no nos toca para juzgar. Algún día estaremos para juzgar. Pero mientras, hermanos, el único que juzga se llama Dios, se llama Jehová de los ejércitos. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que cada día, hermanos, esforzarnos en las cosas del Señor. Tenemos, hermanos, que decir al enemigo: ya basta. Hasta aquí tú has tratado de dominar mi vida. Hasta aquí has tratado de tenerme abajo. Pero ahora quiero decirte que el Señor me levantará, y el Señor cada día me dará la fuerza y la fortaleza. Esos, hermanos, esos gobernantes, ellos pensaban que ya habían acabado con Daniel. A él, hermanos, para aquellos, hermanos, que era un delito servirle al Señor, hablar con Dios, lo metieron, hermanos, a la fosa de los leones. Hermanos, y nosotros sabemos por qué no le pasó nada a Daniel. ¿Por qué no le pasó nada a Daniel? Porque él no olía carne. A veces nosotros, hermanos, dejamos de estar en contacto con el Señor. Y cuando nosotros nos apartamos del Señor, empezamos a oler a carne. Y es cuando el enemigo conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra vida y empieza a maquinar. Mira, mi hijo así, este hermano así cojea, así pasa. Y empieza a entrar porque nosotros le empezamos a dar cavidad al enemigo. Y el enemigo empieza a orar. Pero Daniel, hermanos, él no tuvo miedo. Daniel, él sabía lo que iba a pasar. Pero él tenía una seguridad a quien le servía. Hermanos,
Los leones, hermanos, cuando ven a alguien de volada se lo devoran. En el instante, hermanos, cuando tú estés dando un paso, luego se los devoraban. Y déjenme decirle, ese día hasta los leones ayunaron. ¿Por qué? Porque ese día no comieron, porque la carnada que le echaron, hermano, era guardada para el Señor. Daniel no le pudieron hacer nada. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor lo cuidó, el Señor lo protegió. Así, hermanos, cuando nosotros, hermanos, andamos espiritualmente, el Señor nos cuida. Y aún así, Él es misericordioso. Él donde quiera, a veces nosotros como seres humanos somos faltosos delante de Él, Él nos cuida, Él nos guarda. Por eso le debemos de dar gracias a Dios cada día. Y aún, hermanos, el rey, Él no se quedó contento. El rey, hermano, no se quedó, no pudo dormir. Él dice que todos los días le ponían música, Él ayunó, Él no comió. Y al siguiente día, hermanos, de madrugada, Él se acercó a la fosa, afuera, con un miedo, diciendo, él pensaba que no iba a encontrar nada. Y él que le decía aquí, hermanos, gloria a Dios. En el 20, hermanos, ahí mismo, dice, y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste. Yo me imagino, hermanos, cuando yo estaba leyendo esta palabra, le decía, y le dijo, Daniel, con un miedo, con una tristeza, siervo de Dios viviente. Imagínese, este rey reconocía que a quién servía Daniel. El rey reconocía, el diablo, él sabe a quién le servimos. Por eso él no se queda contento por lo que tú haces, por lo que yo hago. Dice, y dice, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? En esta hora el enemigo te podrá preguntar, mira, ¿a dónde estás? Pero déjeme decirle que Dios, el Dios viviente, Él te librará por todo lo que tú estés pasando, por todo lo que tú estás atravesando. Dios te librará. Y él, hermanos, con una seguridad, el rey pensó que no iba a escuchar la voz de Daniel. Él pensó que ya se había acabado todo. Pero, hermanos, más abajo dice, entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Nosotros tenemos que decir que el Rey de Reyes y Señor de Señores vive en nuestros corazones. Él vivirá para siempre. Él no vivirá nada más cuando el Señor te da abundancia. A veces nosotros decimos, Señor, en esta hora no me has bendecido, yo no te voy a servir. Pero Dios quiere que en medio de la prueba, de lo que usted esté pasando, diga, el Rey vive en mi corazón. Cada día cuando nosotros sentimos tristeza en nuestro corazón, tenemos que decir que el Rey vive en nuestra vida. Porque el enemigo, hermano, déjenme decirle, él no duerme. Él cada día va a querer estar maquinando. Él cada día va a estar formando, va a estar planeando para destruirte, para echarte al foso de los leones, allá afuera. Pero déjame decirle que le servimos a un Dios todopoderoso y Él nos ayudará continuamente. Y Él, hermanos, tenemos, hermanos, que día a día tenemos que orar. Tenemos que... Daniel, hermano, nos dejó una enseñanza tan maravilloso. Él estaba en un lugar de Peniel, donde estaba cara a cara. Él hablaba con el Señor y le decía, Señor, yo quiero esto, yo quiero este otro, yo quiero que bendigas mi vida, yo quiero que me des sabiduría. A veces nosotros como personas, a veces nos preocupamos por cosas materiales. A veces les decimos, porque a veces así me pasa, yo le digo, Señor, bendice esto, bendíceme esto, dame este otro, pero a veces nos olvidamos de algo muy especial, de que el Señor nos dé la sabiduría, de que el Señor nos dé el entendimiento para que nosotros podamos crecer espiritualmente. A veces, hermano, déjenme decirle, no tenemos que preocuparnos por las cosas materiales,
Dios nos va a dar, porque nosotros sabemos que Dios es el dueño del oro y la plata. Que nosotros sabemos, hermanos, que el Señor conoce tu necesidad. El Señor sabe por lo que estás pasando. Él sabe de lo que tú quieres y el Señor te bendecirá. Y nosotros, hermanos, tenemos que declarar cada momento de nuestra vida. Porque, hermanos, a nosotros no fuimos llamados, hermanos, para ser derrotados, sino que fuimos llamados, hermanos, para ser vencedores. Tú y yo somos vencedores, hermanos, porque le servimos al que Daniel también le sirvió, al que Moisés también le sirvió. En aquellos tiempos, hermanos, cuando le servían al Señor, hermanos, el Señor les contestaba. Y en esta hora, el Señor también quiere contestar toda petición de lo que usted esté pasando. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que ser superiores que los del mundo. Porque nosotros sabemos que al que le servimos, hermano, Él está continuamente en nuestra vida, en nuestro corazón. Por eso, hermanos, como Daniel tenía una seguridad, tenía una certeza a quien le servía. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora. El Señor en esta hora me daba esta palabra, hermanos. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Glorifica al Señor. Usted, a cada uno de los que nos encontramos aquí, Dios nos ha dado una capacidad hermosa, conforme como el Señor le ha placido, no conforme por lo que usted